vamos a comenzar con nuestra última sesión del programa 3 Pasos para Vivir una Vida en Balance. Y bueno, la verdad es que es la primera vez que hago un programa tan largo, gratuito. La verdad es que no lo había hecho, pero me siento muy emocionada de poder terminarlo, de poder compartir como varias herramientas así que sean más accesibles y que les puedan servir, ¿no? Mucho de lo que me han escrito y me han mandado son como sus reflexiones después de verlas, después de estar en las sesiones y de verlas en las grabaciones. Y eso me entusiasma mucho, el saber que pues les ha servido mucho, que han visto cambios tanto en la forma en cómo en su cuerpo, en cómo ven su cuerpo, en cómo lo cuidan, en cómo se alimentan, y el darse cuenta que no ha sido una coincidencia que hayan desarrollado esta relación tanto con su cuerpo como con la comida, porque a veces pensamos como que es, pues sí, como que tiene una causa más, no tan lógica, sino más bien como una coincidencia, o una respuesta, ¿no? A los múltiples factores que hemos venido viviendo a lo largo de nuestra vida. Y cuando te das cuenta o eres consciente de qué es lo que realmente ha sucedido, qué es lo que realmente ha pasado, de dónde está el trasfondo de esta relación complicada que podemos tener con la comida o con el cuerpo, bueno, vamos viendo un poquito la luz al final del túnel, ¿no? Y hoy justamente vamos a hablar de la ansiedad y de cómo empezar a decirle adiós a la ansiedad y empezar a darle la bienvenida a este balance, a esta vida en balance. ¿Qué es una vida en balance? Ahorita lo voy a ir platicando. Bueno, como para saber en dónde vamos, pues ya tuvimos nuestra primera sesión, que es terminar la guerra con tu cuerpo. La segunda sesión fue aprender a comer sin miedo y sin culpa. Y la última sesión fue adiós a la ansiedad. Hola, balance. Si no han visto las sesiones anteriores, pues ya están grabadas, ya están disponibles en el canal de YouTube y esta también pues va a estar grabada y disponible. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de cómo se siente la ansiedad por comer o por mi cuerpo, cómo es que nos afecta la ansiedad y, muy importante, cómo lograr el balance. Y después, pues, algunas conclusiones y aprendizajes. Pero vamos a comenzar con esta parte de cómo se siente la ansiedad. Y en esta parte tengo que ser como muy específica y muy puntual, porque si hay algún psicólogo en la audiencia va a decir, ¿cómo hablas de ansiedad? Así, bueno, lo que sucede es que la ansiedad como un trastorno, tiene una definición y una etiología bien específica. Aquí no me estoy refiriendo para nada a lo que es el trastorno de ansiedad generalizada u otros tipos de trastorno de este tipo, ¿no? Al contrario, más bien me estoy refiriendo específicamente a la ansiedad como ese sentimiento de temor, de miedo, de preocupación que surge de manera cotidiana en las personas. La ansiedad es algo muy cotidiano, es algo que nos pasa a todos, que vivimos todo el tiempo, pero la diferencia mucho radica en cómo la vivimos y qué tan frecuente es, ¿no? Está muy relacionada a por qué nos estamos preocupando o qué es lo que nos genera miedo y qué tanto esto está impidiendo que nosotros podamos llevar una vida, pues, normal dentro de lo que cabe, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero a eso me refiero con ansiedad. Entonces, un poquito para diferenciarla de otros tipos de ansiedades. em, Hay que identificarla como este sentimiento de miedo, de preocupación o temor ante alguna situación o circunstancia. Y puede ser una reacción normal ante el estrés, ¿no? O sea, puede ser el estrés por el trabajo, preocupaciones familiares, personales, y muchas veces la ansiedad surge como esta respuesta normal o natural al estrés. Entonces, no es, cuando es hasta cierto punto, pues controlada, es totalmente normal, es hasta cierto punto buena en el sentido en el que nos permite enfrentar las situaciones y darnos ese impulso y esa energía para resolverlas. Entonces, no todas las ansiedades, por así decirlo, son malas, son parte de nosotros, son un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, ¿no? Y que nos permiten afrontar las adversidades. Sin embargo, cuando se sale de control es cuando empezamos a tener dificultades, ¿no? Entonces, a veces podemos tener como un ansiómetro
le voy a poner a esto, como si tuviéramos un ansiómetro y entonces tenemos un tipo de ansiedad que es esporádica, ¿no? Ansiedades que dependiendo de ciertas circunstancias de repente en nuestra vida hay momentos en los que tenemos como alguna circunstancia, alguna situación en nuestra vida que hace que, que nos sintamos preocupados, estresados, y es totalmente normal. O sea, no hay como una situación, pues de la cual preocuparse, ¿no? Simplemente tengo esta situación en este momento, me preocupa, me genera cierta ansiedad, a lo mejor en lo que se resuelve no puedo dormir o tengo algunas problemáticas, pero si se fijan, es algo que hasta cierto punto es controlable. En cuanto termina esa situación, se resuelve ese problema, avanzamos al siguiente nivel, entonces como que pasamos el trago amargo y esa ansiedad de alguna manera va disminuyendo, se vuelve a bajar. Eso es súper importante, identificar, ¿no? Las emociones en general tienen un periodo de vida, ¿no? O sea, surge la emoción, llega a un pico súper alto y después naturalmente baja, no es como que se vaya a quedar permanentemente en un pico. Entonces, y esa es una ansiedad hasta cierto punto normal, natural, benigna incluso, si tiene como ese contexto de, tiene un momento inicial, un pico y luego baja y se va, ¿no? Como que cuando termina esa circunstancia se va. Luego tenemos una ansiedad que es un poco más constante, ¿no? En nuestro ansiómetro sería como en esta parte amarillita, como una señal de alerta donde es una ansiedad que ya empieza a generar, que no se va tan fácilmente, ¿no? Que nos empieza a generar pensamientos y creencias que son difíciles de controlar. Por ejemplo, empezamos a tener pensamientos recurrentes acerca de una situación que podría no ser tan crítica o sí, o sea, a lo mejor sí realmente tenemos un problema, una situación crítica afuera y eso está generando que estemos teniendo estos pensamientos de qué va a pasar, cómo se va a resolver, si lo voy a lograr, no lo voy a lograr. O sea, cuando ya empezamos a tener como esta recurrencia, igual nos empieza a afectar en el sueño, en el descanso, en el apetito. Y podríamos tener incluso a lo mejor hasta ciertos síntomas físicos, ¿no? Como a lo mejor un dolor de cabeza o molestias que no podemos explicar hasta cierto punto. Sin embargo, todavía sigue siendo una ansiedad hasta cierto punto controlable. ¿Por qué? Porque cuando la empezamos a atender, la empezamos a abordar, a trabajar, a desarrollar, pues va disminuyendo, va minimizándose y podemos continuar con nuestra vida. ¿Dónde es donde tenemos que tener mucho cuidado? Cuando esta ansiedad se vuelve crónica y ya en el extremo máximo sería un trastorno, ¿no? Por ansiedad. Pero ¿a qué me refiero cuando ya hay que tener cuidado? En esa línea delgadita entre lo amarillito y lo rojito, donde ya nos empieza a afectar nuestro estilo de vida, donde ya no nos permite disfrutar de la comida, ya no nos permite disfrutar de eventos sociales, ya no nos permite incluso conciliar el sueño, donde ya se está volviendo una circunstancia que no nos permite llevar nuestra vida de manera normal. Ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención y muchísimo cuidado para, pues, empezar a atenderla. Si esto es algo que les está pasando, que por ejemplo esta ansiedad o preocupación por lo que comen, por su cuerpo, por cómo deberían de vestir para verse bien, y eso ya es un tema muy recurrente que incluso está obstaculizando su vida, es necesario, pues hablarlo, decirlo, pedir ayuda, porque podría ya ser la antesala o la puerta de entrada para un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado. Si todavía no estás en ese punto, entonces es un excelente momento para empezar a abordarlo. Pero si ya sientes que ya es una ansiedad sumamente extrema, pues todavía más, ¿no? Es importante pedir ayuda y hablarlo, ¿no? Este,
Ahora, ¿cómo es que nos afecta esta ansiedad? Bueno, esta ansiedad nos impacta de muchísimas maneras. El hecho de no poder disfrutar de la convivencia, de las relaciones familiares, de las fiestas, por ejemplo, si de repente nos invitan a algún lugar y decimos, es que tengo mucha preocupación por qué es lo que me van a dar de comer, qué es lo que me voy a poner, cómo me voy a vestir, qué es lo que van a pensar los demás, si es gente que hace mucho tiempo que no veo, y tal vez me da vergüenza el que me vean, ¿no? Y si ven que a lo mejor subí de peso o que no me veo como me veía hace algunos años, y entonces esto empieza a generar mucha incomodidad y no queremos enfrentar esas circunstancias, entonces es un síntoma de ansiedad. Esa parte de que no podamos descansar, que no podamos dormir, que todo el tiempo estemos preocupados por lo que estamos comiendo, porque no hemos bajado de peso, por cómo nos queda la ropa, etcétera, y que eso nos impide dormir, también es una señal de alerta. El que no nos permita mantenernos enfocados en nuestro trabajo, en la escuela o en nuestras actividades, porque tengamos miedo a lo que va a pasar, a cómo van a ser a cómo podemos disfrutar nuestra vida también es una señal de alerta. Y en general el no poder disfrutar como la vida, ¿no? Yo he tenido pacientes que postergan vacaciones, por ejemplo, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? No quiero irme de vacaciones porque si me voy de vacaciones, este, ¿qué tal que tengo que, por ejemplo, a la playa, ¿no? No puedo ir a la playa, ¿no? Tenía una paciente que tenía años de no ir a la playa, muchos años de no ir a la playa. Y no iba, no porque no le gustara, a ella le encantaba la playa, le maravillaba la playa, pero ella, su mayor miedo era tener que ponerse un traje de baño. Y entonces, es que, ¿cómo me voy a poner un traje de baño? Me voy a ver súper mal, todo el mundo me va a criticar, todo el mundo me va a ver, me va a juzgar, ¿no? Y se impedía, ¿no? O sea, esa ansiedad la paralizaba al grado de que no podía disfrutar de algo que le gustaba tanto, ¿no? Entonces, el trabajar con ella es aparte de entender, a ver, eh, en realidad, ¿qué es lo que te preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te está generando tanto miedo? ¿Es lo que van a pensar los demás? ¿Es lo que piensas tú misma de ti? ¿Qué es, no? ¿Qué es lo que te estás diciendo? ¿Qué es lo que tu mente te está diciendo y repitiendo todo el tiempo que no te permite disfrutar ni siquiera de un día de playa, ¿no? Y como eso, muchos ejemplos, ¿no? Personas que a veces piensan que eh, por el cuerpo que tienen no pueden conseguir pareja, que no quieren salir con amigos porque seguro van a ser el más gordo de la reunión, ¿no? O sea, ese tipo de pensamientos donde ya inventamos incluso excusas para no participar en estos eventos sociales o con amigos o familiares, ¿no? Por ejemplo, ahorita que acaban de pasar las fiestas de patrias, ¿no? Y que justo las fiestas patrias abren como el caminito a todo el recorrido de fiestas y de comida, ¿no? Es muy interesante cómo en nuestra cultura mexicana asociamos demasiado las épocas, pues, o sea, los eventos, ¿no? Culturales con la comida. Está demasiado vinculada la comida con los eventos. Entonces, ya todo el mundo asocia pozole, pambazos, tostadas con septiembre, ¿no? Es como el mes para que puedas comer todo lo que quieras de chile en nogada, todos esos alimentos. Siempre los comemos, pero esta es como el mes, ¿no? Donde pareciera que honramos esa comida y la podemos comer. Y si hay una fiesta mexicana, pues pareciera que hay que comer sin límite, ¿no? Como que es nuestro día donde nos damos permiso de comer. Y lo mismo llega Halloween y entonces hay muchos dulces y hay mucho comida muy azucarada, ¿no? Y, y luego vienen noviembre, ¿no? Y entonces, no, es que es el pan de muerto y las ofrendas y comida que nuestros ancestros querían, les gustaba y entonces hay que prepararla y también comerla. Y luego llega diciembre y pues es la cena de Navidad, las fiestas, el pavo, los romeritos, todo, ¿no? Entonces hay y luego enero, ¿no? O sea, vamos hacia enero con la rosca de Reyes y luego febrero los tamales y nos echamos medio año comiendo alimentos que son tradicionales y típicos. Y eso eh, genera como un doble
una doble moral, podría decirse, ¿no? Por un lado es que me encantan las tradiciones, la comida mexicana es de las más deliciosas de todo el mundo, ¿no? Es un patrimonio cultural, ¿no? Y lo vemos así, pero por el otro lado también está esta parte de, es que si lo como voy a subir de peso, es que si lo como voy a engordar, es que me voy a sentir mal, y si los demás ven que estoy comiendo esto, ¿qué van a decir de mí, no? Entonces, seguimos teniendo esa lucha interna entre eh, lo que es disfrutarla, comerla, ¿no? Más allá de que sea por una tradición o por nuestra cultura, ¿no? Es también esta parte del disfrute y el goce personal, porque la comida es deliciosa, no tendríamos por qué sentirnos culpables por eso. Por eso es deliciosa, porque buscamos formas y alternativas para que cada vez la comida sea, pues, deliciosa. El problema es cuando esta alimentación nos genera culpa, nos genera ansiedad, nos genera remordimiento. Entonces, ¿cómo vivimos estos momentos y estas épocas desde la ansiedad, ¿no? Desde esta parte de me da miedo comérmelo, qué van a decir los demás, cuántos kilos voy a subir, son vacaciones y entonces voy a subir de peso, ¿no? Todos estos pensamientos que son recurrentes en nuestra mente y que no nos impiden seguir avanzando. Entonces, es muy importante identificarlo, saber si es que esto te está pasando, pues tal vez es un momento importante para poder pues pedir ayuda y encontrar una forma de poder ir liberándote, ¿no? De esta situación y de ir descubriendo cómo es que puedes cambiarlo. Y aquí les pregunto, eh, ¿cuántas veces a la semana, no me tienen que contestar, pero reflexionen esto? ¿Cuántas veces a la semana tienes pensamientos recurrentes sobre tu cuerpo, sobre la comida, sobre tu peso, tu apariencia? ¿Qué tanto esto es algo que te hace, ahora sí que te roba tiempo en la semana? Eh, y si alguien quiere decirlo, pues nos lo puede decir en el levantar el micrófono o escribirlo en el chat, lo pueden poner. Pero es una reflexión, porque ¿cuánto tiempo le dedicamos, ¿no? a estos pensamientos recurrentes? Les voy a dar un minutito para que lo piensen. Bueno, ¿alguien quiere compartirlo? ¿No? Se quedaron pensándolo. Sí, a mí me pasa seguido, dice Dulce. Sí, es a veces un tema de que constantemente lo estamos pensando, ¿no? Mucho por lo que pasa alrededor. ¿Quieres decir algo, Edgar? Yo pensaba antes que cero, pero últimamente es más frecuente. Ya no es Ujú. cero. Ok. También eso es importante, no, es algo que fluctúa dependiendo las épocas, ¿no? Dependiendo un poco esto, ¿no? A lo mejor no nos ponemos a pensar eso cuando no tenemos a lo mejor que exponernos a estas circunstancias, ¿no? Pero de repente cuando nos exponemos a esto, pues sí, ¿no? Por ejemplo, tenía una paciente que decía, es que, ¿por qué? Me decía, ¿por qué siempre me pongo a dieta cuando es inicio de año, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, ella le decía, es que no sé por qué hago eso, ¿no? Y cuando lo estuvimos explorando y platicando en sus sesiones, llegamos justo a la conclusión de, es que justo acabas de pasar el periodo en el que más contacto con otras personas tienes. O sea, en las fiestas navideñas, ¿no? O sea, estás todo el tiempo en contacto con otras personas y esa presión social de bajar de peso porque estás comiendo tanto, además de que es un espacio en el que todo el tiempo están
están comiendo, estás comiendo, ¿no? Y disfrutando, pero también está esta generación de culpa. Entonces pareciera que es como un cúmulo de emociones y de comparaciones todo el tiempo que hacen que, pues, mejor me pongo a dieta en enero. Y a eso súmale que es como tradición, ¿no? También se vuelve, pareciera que es una tradición ponernos a dieta en enero. ¿Por qué? Pues porque es un propósito de año nuevo. Ahora sí lo voy a hacer, es un cambio de ciclo. Voy a intentar algo nuevo. Y al final si te pones a dieta, si haces ejercicio, lo intentas un tiempo y terminas renunciando. Y es el ciclo sin fin, ¿no? Seguimos en ese ciclo sin fin. Entonces, la ansiedad sube muchísimo en diciembre, en enero, la controlas un poquito mientras te pones a dieta, luego sufres ansiedad porque no, porque estás en restricción alimentaria y después sufres ansiedad porque renuncias a la dieta y luego sufres ansiedad porque eres un fracaso, ¿no? Entonces pareciera que la ansiedad nada más está ahí permanente todo el tiempo y es fluctuante, ¿no? Es algo que va fluctuando. Entonces, ¿cómo podemos lograr ese balance? ¿Cómo es que podemos empezar a incorporar ciertas prácticas en nuestra vida cotidiana? Y yo les diría que esto es un poco como un modelito hecho, pues, por mí, ¿no? Parte mucho de, mm, de la experiencia que he tenido atendiendo a personas con estas circunstancias y es poder comenzar primero a observar. Y yo creo que es el paso cero porque a veces queremos entrar de lleno con la acción, ¿no? Por ejemplo, quiero dejar el azúcar y lo primero que hacemos es justo dejar el azúcar, ¿no? O sea, de un día para otro cortamos el azúcar, tiramos el azúcar que teníamos en la casa, la regalamos, y de un día para otro nos deshacemos del azúcar que hay en nuestra vida, sin ponernos a reflexionar y observar, a ver, en realidad ¿por qué quiero dejar el azúcar? ¿Qué es lo que está generando en mí? ¿No? Hacer esa introspección y esa observación interna de cuál es el objetivo, cuál es el verdadero propósito, cuáles son los beneficios que me va a traer a mí hacer este cambio. No simplemente hacer el cambio de comportamiento, sino entender y observar cuál es mi situación actual y por qué yo quiero hacer este cambio y esta modificación. Ahora, el que lo observes implica también que escuches. Y con escuchar me refiero a escuchar más allá de lo que dicen afuera, lo que dices adentro. Y es escuchar tus pensamientos, es escuchar tus emociones, es escuchar a tu cuerpo, ¿no? Cómo se siente tu cuerpo, cómo se siente tu estómago, en general, cómo te sientes ante esta circunstancia, ¿no? Entonces es observar antes de actuar, es escuchar antes de actuar para poder tener claro cuál es el objetivo, cuál es el propósito de que yo haga este cambio, ¿no? Y reconocer que este proceso no va a ser sencillo, no tiene por qué ser fácil y ser realista, reconocer cuál es en realidad eh, una expectativa realista de cambio y no querer ponerme expectativas que a veces son imposibles o son demasiado optimistas, por así decirlo, pensar, por ejemplo, no, es que fulanito, empezar a compararnos, ¿no? Un fulanito dejó el azúcar y en 15 días bajó 10 kilos y entonces logró todo esto, entonces seguro si lo hizo, yo también lo puedo lograr. Hay que reconocer cuáles son nuestras propias capacidades, cuáles son nuestras propias diferencias con otras personas, no nada más el hecho de que otra persona lo haya hecho si es que realmente lo hizo o nada más nos está diciendo es más allá de eso, yo qué sí puedo hacer, yo qué necesito, qué es lo que mi cuerpo necesita, cuáles son mis verdaderas necesidades. Y en función de eso, entonces sí implementar un cambio, sí hacer un plan de acción, pero con esa conciencia, con esa amabilidad interna hacia mí de esto es lo que yo puedo lograr, esto es lo que yo puedo hacer, con esto puedo empezar. Y siempre les digo a mis pacientes, vamos de menos a más. No necesitas quitarte el azúcar de un día para otro, porque lo que va a pasar este ejemplo es muy ilustrativo, pero lo que va a pasar con tu cuerpo en el momento en el que dejes de darle el azúcar, así como se la dabas a cierto nivel, y de un día para otro dejes de darle azúcar, lo que el cuerpo va a hacer es que se va a descompensar. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a recibir cierta cantidad de azúcar. Entonces, cuando deje de recibirla,
un poco como lo que pasa con las dietas, va a entrar en una situación de crisis, de ansiedad, de decir, hey, es que no estoy recibiendo los recursos suficientes. Y ese periodo de adaptación va a ser muy complicado. Ese periodo de adaptación podría ser la causa de que renuncies a ese cambio y que ya no puedas continuar haciéndolo, porque digas, esto es demasiado difícil, nunca lo voy a lograr, soy un fracaso, y otra vez regresamos a los pensamientos recurrentes que nos generan ansiedad y que hacen que terminemos renunciando a nuestros hábitos saludables. Y como este ejemplo, muchos, ¿no? O sea, pongan el hábito que quieran en mi ejemplo. Pongan el ejemplo de quiero correr 5 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, quiero correr una carrera de 5 kilómetros. Si tú pretendes, si no corres, no es como algo que hagas cotidianamente, y tú pretendes que en una sola salida, la primera, correr los 5 kilómetros, lo único que vas a hacer es desgastar y lastimar tu cuerpo. No lo vas a, puede ser que sí logres correr los 5 kilómetros, pero ¿a qué costo? ¿Cuál va a ser el costo que tu cuerpo va a tener que pagar por correr esos 5 kilómetros sin tener esta parte previa de observación, de escucha, de reconocimiento? Decir, a ver, si yo observo mi cuerpo y digo, bueno, no soy una persona que a lo mejor consistentemente haya hecho carreras o tenga esta parte del atletismo, ¿no? Y empezar a escuchar. Bueno, ¿qué es lo que, si salgo a caminar, cuánto aguanto sin cansarme? ¿Qué tanto, a qué velocidad puedo ir, ¿no? Cuál puede ser como un primer paso, un primer objetivo realista, ¿no? Reconocer ese objetivo realista que yo puedo lograr en este momento. No es que no vayamos a lograr los 5 kilómetros, es empezar con lo que en este momento puedo lograr. ¿Por qué? Porque si yo me voy acostumbrando a que puedo ir teniendo pequeños logros, ¿no? Y me empiezo a reconocer por esos pequeños logros, entonces el camino va a ser mucho más gratificante, porque la celebración no se tiene que dar el día que logro los 5 kilómetros. La celebración tiene que empezar desde el día cero cuando tomo la decisión de hacer ese cambio porque es positivo para mí, porque conecta con mi propósito, porque me hace sentir bien, porque es algo que vale la pena por mí y para mí, que merece la pena esforzarme. Entonces, es ir reconociéndolo. Y entonces sí implementarlo. Y si yo observo y escucho y reconozco y digo, Erandi, a lo mejor no puedes correr el primer día 5 kilómetros, pero sí podrías correr unos primeros 500 metros, tal vez, ¿no? Podrías ver cómo te sientes con 500 metros hoy. Y si lo puedes lograr, tal vez la próxima vez puedas hacer 600 y luego 700 y luego 1 kilómetro y luego dos, pero hasta que, de tal manera que de manera amable con mi cuerpo se vaya acostumbrando a ese ritmo de ejercicio y de movimiento. Y además después el cuerpo mismo empieza a reaccionar en beneficio de eso. En lugar de luchar contra nosotros y de ofrecer resistencia, nos permite nos motiva a hacerlo, porque entonces ya te lo empieza a pedir, ya el día que no vas a correr, tu cuerpo se siente raro, ¿no? Dices que necesito moverme, ya como que me estoy entumeciendo, como que, ¿no? Y el mismo cuerpo empieza a demandarte ese nivel de ejercicio, pero no porque corriste los 5 kilómetros el primer día, ¿no? Lo vas a lograr, ¿no? Al contrario, ve de menos a más, y lo mismo es con la comida, ¿no? Es lo mismo, empieza de poco a poco implementar pequeños cambios, a reconocértelos, y muy importante es aprender tanto de los logros como de los fracasos. Eh, en este proceso de adquirir un estilo de vida saludable y poder encontrar un balance que nos permita llevar una calidad de vida mejor, ¿no? Es un proceso de toda la vida, no es una decisión que se toma hoy y que dura 21 días con un reto, ¿no? No es un tema de una medicina milagro o de un producto milagro, porque en realidad esto es un cambio que te tiene que transformar de fondo, ¿no? Que tiene que conectar con tu propio propósito de vida, de querer una calidad de vida mejor para ti, ¿no? E incluso para tu familia, ¿no? Entonces, cuando tú dices, esto vale la pena hacerlo, y no va a ser un proceso de corto plazo, sino un proceso a largo plazo, entonces es obvio que va a haber recaídas, es obvio que va a haber errores y son necesarios los errores. Voy a repetirlo, es necesario equivocarse, es necesario tener recaídas para poder construir a largo plazo un estilo de vida saludable. El que te diga lo contrario, el que te diga que no necesitas
o que no te vas a equivocar, o que tienes que ser perfecto en este proceso, te está mintiendo. Te está mintiendo, o nunca lo ha hecho él por su propia cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca va a ser tu vida lineal. Así, levanten la mano quien tiene una vida lineal y perfecta y que todos los días son exactamente iguales. Yo no conozco a nadie, ¿no? Alguien que a lo mejor esté en una condición, a lo mejor de enfermedad, donde no pueda ni pararse, eso sí, podría ser, pero nosotros no, o sea, una situación donde todos los días son días distintos, nos enfrentamos a situaciones totalmente diferentes todo el tiempo. Y hay días donde son muy buenos, hay días donde tenemos perfecta la agenda, ¿no? Podemos levantarnos, hacernos un desayuno saludable, hacer ejercicio, nos da tiempo para todo, nos sentimos con mucha energía, estamos muy felices, contentos y todo, y el día salió perfecto. Y hay días donde algo pasa y por alguna razón no nos levantamos temprano, no dormimos bien, no nos dio tiempo de ir a hacer ejercicio, ¿no? Y entonces al final del día nos sentimos terribles, somos un fracaso, no lo podemos lograr, ¿no? Porque no somos consistentes, no somos conscientes de lo que está sucediendo y entonces eso cómo nos afecta emocionalmente. Pero yo les diría, ¿por qué el día que sí lo hiciste, no te celebraste al mismo nivel en el que te castigaste cuando no lo lograste? Porque yo les diría, así como se juzgan cuando se equivocan, así celébrense cuando lo hacen bien. Porque pensamos que tiene que ser perfecto. Porque pensamos que se tienen que celebrar solo los grandes logros. Porque se va a celebrar hasta que corra los 5 kilómetros, porque se va a celebrar hasta que ya no coma azúcar, porque se va, no, y pongan el objetivo que quieran, pero en realidad es la suma de esas pequeñas acciones las que generan esos grandes logros. No se generan de la noche a la mañana. Nada se ha logrado de la noche a la mañana, nada. Todo lleva un proceso, todo lleva construcción, crecimiento, formación, desarrollo, aprendizaje. Y los errores son necesarios porque si no hubiera errores, si no hubiera fallos, entonces ¿cómo sabría yo qué es lo que tengo que mejorar para poder mantener esto a largo plazo? No lo podría saber. Les voy a poner el ejemplo de otra de mis pacientes. Tengo una paciente que es directora en una escuela y ella hizo, cuando empezamos el programa, ¿no? Ella tenía claro su propósito, tenía claro sus objetivos, empezó perfecto con sus rutinas, ¿no? Las lecturas de sus manuales, sus sesiones, todo iba súper bien. Y de repente un día eh, sale de vacaciones, ¿no? Y entonces empezó a dejar de leer sus manuales, empezó a dejar de, pues, tener como su plan de alimentación y su plan de ejercicio que ella misma había definido, pues lo dejó de hacer, ¿no? Y entonces en una de las sesiones llegó muy triste y me dijo, es que no puede ser, lo estoy haciendo mal, se suponía que yo ya lo estaba mejorando, ¿no? Y entonces empezamos a explorar justo esa parte, bueno, pues, ¿qué fue lo que sucedió, no? Y entonces cuando me cuenta, pues es que justo acabo de salir de vacaciones, ¿no? Y entonces, pues ya no tengo la misma rutina de antes, ¿no? Cambió totalmente su rutina. ¿Por qué? Pues porque su trabajo de cierta forma la obliga a tener un horario específico, ¿no? Tiene una demanda, se levanta todos los días a la misma hora, no hay manera de que no vaya a trabajar, etcétera, ¿no? Esa inercia y ese ritmo de trabajo, pues hacía que sus otras actividades pues se acomodaran, ¿no? A esta hora como, a esta hora hago ejercicio, a esta hora era parte de su rutina. En el momento en que la mayor parte de su rutina, que era su trabajo, que eran más de 8 horas, se va, pues todo lo demás se complejiza. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera nos acostumbramos a que primero va, somos personas de rutinas, entonces primero va esto, luego esto, luego esto, luego esto. En el momento que ya no hay trabajo, cuesta más trabajo retomar el ejercicio y la alimentación, pues porque no hay un horario fijo, ¿no? Ya no hay nadie que me impulse externamente a seguir avanzando. Entonces, si eso no hubiera pasado, si ella no hubiera tenido esa recaída, entre comillas, no nos hubiéramos dado cuenta de que el plan no podía ser solo un plan definido para cuando trabaja. Tenía que tener un plan B para cuando sale de vacaciones, ¿no? Cuando no hay clases. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Pues que mejoró su plan. No fue de renunciar a él, sino decir, a ver, ¿qué voy a hacer o cuáles van a ser las modificaciones y acciones que tengo que hacer y cambiar para cuando estoy de vacaciones?
¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando estoy de vacaciones? Entonces, ese tipo de cambios son los que son necesarios hacer cuando estamos en este proceso. Aprender de los logros, aprender también de los fracasos y verlos como esas oportunidades para seguir mejorando y para seguir creciendo y alejarnos totalmente de la perfección, de ese pensamiento perfeccionista que solo nos hace daño, porque en realidad no, nadie en este mundo es perfecto, nadie. Y no tienen por qué vivir los procesos de manera perfecta, ¿no? Pero esa es una creencia que tenemos que ir desaprendiendo. Y si se fijan, es un ciclo, ¿no? Porque regresa, volvemos a observar, nos enfrentamos a circunstancias nuevas, a cambios nuevos, y entonces tenemos que volver a hacer este ciclo, observar, escuchar, reconocer, implementar, y llegamos, ¿no? Y es un ciclo, pero no crean que es un ciclo que nada más se sobreescribe sobre sí mismo, sino que yo lo veo más bien como una espiral en ascendencia, porque vamos dando vueltas, vamos en ese ciclo, pero siempre vamos viendo desde una perspectiva más elevada de conocimiento, de autoconocimiento. Entonces empezamos a ver hacia abajo y hacia atrás todo lo que hemos logrado, pero seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando. ¿Sale? Y algunas recomendaciones que siempre les hago. Primero, es importante esta parte que les digo, ¿no? El ciclo anterior, ¿no? Tener también un plan claro a seguir. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pero tener claro el propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito de que yo esté en balance? No es el peso ideal, no es tener tal talla, porque yo les pregunto, cuando logren ese peso y esa talla, genuinamente van a estar felices y satisfechos, genuinamente van a tener salud en sus vidas, genuinamente van a estar en balance, o va a ser nada más una meta que se va a volver una carga que es insostenible y difícil de mantener. Va a ser una carga y va a ser difícil de mantener cuando no esté conectada con su propio propósito. Ahí es cuando va a ser muy difícil. Cuando está conectado con tu propio propósito es algo que es natural, es normal, es fácil de llevar. Cuando está desvinculado contigo, con tu propósito, es una carga, es un castigo. ¿Qué más? Observar tus pensamientos, tus emociones y tus comportamientos en torno a la comida, al ejercicio, al sueño, al autocuidado en general. Lograr el balance requiere de mucha autoconciencia y eso no es sencillo, es algo que requiere tiempo, requiere mucha paciencia, requiere mucha amabilidad con nosotros mismos. Y en esta autoobservación, encontrar esos pensamientos saboteadores, o sea, esas frases y esos, pues sí, esos pensamientos donde nos decimos, no eres suficiente, no te mereces lo que te está pasando, nunca lo vas a lograr, si te comes eso vas a subir de peso, o sea, todos esos pensamientos que nos bombardean y que generan que tengamos mucha ansiedad, tenemos que aprender a identificarlos. Porque a veces esos pensamientos pasan así en automático, o sea, en 5 segundos tenemos esos pensamientos y pasan, ¿no? En nuestra mente y necesitamos aprender a capturarlos, identificarlos, reconocerlos, observarlos. ¿Por qué me estoy hablando así? ¿De dónde viene este discurso interno? ¿Por qué me digo estas cosas? ¿No? Y empezar a neutralizarlos, aprender a neutralizarlos, ¿no? Que eso es complejo, pero es necesario empezar a decir, a ver, esto es verdad, esto que me estoy diciendo es cierto, esto que me digo me está haciendo daño, me está haciendo bien, ¿cuál es el beneficio de que me diga todas estas cosas y cuáles son las consecuencias de que me diga todo esto? ¿No? Empezar a encontrar cuál es una alternativa más realista de esto que me estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, el decir, no me gusta el ejercicio, por ejemplo, que también he tenido varios pacientes donde me dicen, es que a mí, tú dime todo lo que quieras, pero nunca voy a hacer ejercicio porque el ejercicio no me gusta, ¿no? Y entonces es, ok, ¿de dónde viene esa creencia? ¿Cuál es el origen de esa creencia? Vamos a empezar a encontrar cuál es el origen de ese pensamiento que te está saboteando el que quieras hacer algo que tu cuerpo necesita como ejercicio, ¿no? Y encontrar, pues es que, ¿de dónde viene, no? Pues es que siempre que hacía ejercicio era para bajar de peso o mis maestros de educación física eran así, ¿no? Y entonces ir encontrando y aprender a neutralizar el pensamiento, ¿no? Tal vez
el ejercicio que no te gusta es correr, ¿no? Hay gente que no le gusta correr, pero eso no significa que solo hacer ejercicio signifique correr. Tal vez hay otros tipos de ejercicio que no has explorado y que sí te podrían gustar y que sí podrían ser divertidos. Entonces, ¿cómo vamos modificando eso de no me gusta hacer ejercicio a no me gusta salir a correr? Pero tal vez sí me gusta nadar, sí me gusta jugar al tenis o me gusta caminar, ¿no? Hay muchas formas de ejercicio. Entonces, ¿cómo aprendemos a neutralizar esos pensamientos que lejos de ayudarnos nos están alejando de ese estilo de vida saludable? Algo que hacemos mucho en el programa es enfrentar el hambre, las ganas de comer y el deseo compulsivo de comer. Si sentimos que no tenemos control al comer, es algo que necesitamos trabajar, desarrollar. Identificar primero la diferencia entre estos tres tipos, ¿no? No es lo mismo el hambre, las ganas de comer y el deseo compulsivo de comer. Es algo que tenemos primero que identificar cómo se siente cada uno de ellos y después abordarlos de diferente manera. No se abordan de la misma forma, ¿no? Entonces, el aprender a gestionar de mejor forma nuestras emociones, nuestros pensamientos para poder contrarrestar los efectos negativos que puede tener, sobre todo el deseo compulsivo de comer, ¿no? Esta parte de desafiar las expectativas externas y definir las propias, ¿no? O sea, ¿desde dónde viene esta expectativa que tengo de tener este tipo de cuerpo, este peso, esta talla, etcétera? Y empezar a definir las mías. ¿Cuáles son esas que son más realistas para mí? Lo que les decía, aprender de los errores y las recaídas, encontrar soluciones a los problemas prácticos. O sea, si yo estoy teniendo dificultades para seguir un plan de alimentación nutritivo y es por falta de tiempo, es falta de práctica, es falta de elementos, de herramientas, pues encontrarlos y descubrir cuáles son algunas alternativas que a mí me pueden beneficiar y me pueden servir para poder seguir avanzando, ¿no? Que no pueda, básicamente es no permitas que ese tipo de problemas que son prácticos impidan que tú puedas tener una vida o un estilo de vida saludable. Puedes encontrar soluciones, puedes encontrar alternativas y también algo interesante es que no tienes que inventar el hilo negro, ¿no? Ya hay muchas alternativas disponibles de las que te puedes beneficiar. Eh, Esta parte de descubrir que comer es un acto humano que te nutre y no un consuelo emocional es de las cosas más difíciles porque estamos acostumbrados y como lo vimos mucho en la primera sesión, está muy relacionada la alimentación con el sentirnos bien, con el sentirnos protegidos. Y cuando descubrimos que esto también es un acto de autocuidado, ¿no? Cambia totalmente la perspectiva, verlo como un castigo, ¿no? Y un poco el hecho de sentirnos culpables cuando comemos, ¿no? ¿Cómo sanamos esa relación de entender? Pues es que necesito nutrir mi cuerpo, pero necesito nutrirlo en la medida que mi cuerpo lo necesita. Mi cuerpo no necesita más nutrientes de los necesarios, pero encontrar ese balance es clave, ¿no? Y de ahí deriva mucho lo de enfrentar el hambre, las ganas de comer y el deseo compulsivo. Disfrutar la comida que más te gusta sin culpa ni remordimiento. Eso es complejo y tiene mucho que ver con esta parte de observar tus pensamientos, tus emociones y tus conductas, pero bueno, es algo que es necesario para empezar a ver un poco más de balance. Lo que les decía también hace rato, reconocer tus logros y felicitarte por ellos y mantener esta perspectiva, esta mentalidad de aprendizaje continuo. Eso es fundamental, es básico. Tenemos que ver que que este estilo de vida es permanente, ¿no? Si de verdad, genuinamente con nuestro propósito conecta el tener un estilo de vida diferente, saludable, que a largo plazo, no hoy, a largo plazo me dé todos estos beneficios, ¿no? De una salud realista. Entonces necesitamos esta mentalidad de aprendizaje continuo, porque siempre vamos a tener que aprender porque nuestro cuerpo cambia, nuestra circunstancia cambia y necesitamos aprender a adaptarnos a esos cambios, a esas circunstancias que son cambiantes, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a mostrar rápidamente, porque ahora sí se me fue rapidísimo el tiempo. Este tema me gusta mucho. Pero les voy a enseñar una práctica que podrían comenzar a hacer para empezar a desafiar esos pensamientos saboteadores, ¿no? Y que es algo que vemos muchísimo en el programa. Y bueno, ahorita rapidísimo les voy a hacer un breve comercial, Tu Vida en Balance, que es el programa del que les hablo.
Iniciamos inscripciones bueno, diagnósticos el 22 de septiembre. Entonces, si quieren participar y formar parte de él, pues este es el momento. No abro muchas veces al año el programa porque me gusta dedicarles tiempo de calidad a todos los que entran. Normalmente son grupos pequeños, porque es un proceso pues complejo y desafiante que requiere mucha atención tanto de ustedes como de mi parte. Entonces, por eso no es algo que habrá demasiadas veces al año, pero vamos a abrirlo la próxima semana por si quisieran entrar. ¿Qué son algunos de los temas que hablamos? Pues mucho de lo que hemos visto aquí y muchos más, ¿no? Porque esto nada más fue así como una entradita de muchos de los temas que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, esa parte del propósito, ¿no? Construir nuestra autoeficacia, eso es súper importante, el que nos sintamos capaces de lograr este estilo de vida es fundamental. El identificar por qué como lo que como, cuál es el origen de la relación con la comida, cómo me relaciono con la comida, cómo puedo establecer nuevos hábitos de alimentación, de ejercicio también, de sueño y de diferenciar entre el hambre, las ganas de comer compulsivamente, este, cómo puedo hacer algunos cambios y ajustes en mi alimentación y superar estos obstáculos del estrés, la desmotivación, la frustración, el enojo, la apatía, la rebeldía, porque somos rebeldes, no nos gusta que nos digan lo que debemos hacer, entonces vamos a oponer mucha resistencia y eso también es necesario entenderlo y encontrar cuál es el origen de mi propia resistencia, ¿no? A tener un estilo de vida diferente, ¿no? Esta sensación de privación o de agobio por llevar un estilo de vida saludable. Superar algunas trampas externas como comer fuera, consumir alcohol, hacer ejercicio, tener vacaciones, ¿no? Las fiestas patrias, todo lo que les platicaba al inicio, ¿no? Cómo enfrentarnos a estos juicios que nos hacen los amigos, la familia, incluso la misma gordofobia, que es un tema que también abordamos mucho, y cómo empezamos a construir este nuevo estilo de vida saludable, ¿no? Este, Básicamente en lo que se basa es en la terapia cognitivo-conductual, es un proceso basado en la psiconutrición también, en el mindfulness, en mindful eating y alimentación intuitiva. Lo que buscamos es que sea lo menos invasivo, ¿no? Y más bien constructivo. ¿Cómo podemos construir de una base sólida, ¿no? Este nuevo estilo de vida saludable, ¿no? Y la idea es poder, pues, acompañarlos en este proceso con terapia individual, que son sesiones de 1 hora individuales, y terapia grupal, que son sesiones un poquito parecidas a esta. Bueno, no tanto como esta, porque allá no hablo tanto, allá más bien son ustedes los que participan, pero no saben cuán sanador es la combinación de estos dos elementos. Tener terapia individual y terapia grupal es de las cosas más increíbles que yo he visto, ¿no? En el proceso de sanación, porque lo que les comentaba en algún momento era, cuando tú puedes sumar a otras vidas, a otras personas y tu experiencia puede ayudarlas a sanar, es una forma de resignificar toda nuestra existencia y de darle sentido justamente a lo que nos ha pasado, a lo bueno y a lo malo. Y a veces la gente encuentra mucha luz justo en nuestra propia experiencia y es una forma de sanar muy, muy increíble y maravillosa. Hacemos el diagnóstico desde el inicio, pero también vamos haciendo diagnóstico al final de cada etapa. Tienen manuales de ejercicios con toda la información de todos los temas que vamos revisando. Ya en las sesiones individuales vamos trabajando en dónde se atoraron, qué se les dificultó, ¿no? Como que vamos tomando en cuenta aquellos que son más difíciles. Y todo lo llevamos en la plataforma, entonces hay videos de apoyo, hay manuales y la comunidad de apoyo también, ¿no? Tanto por WhatsApp como por NAS.io. Y bueno, me voy a brincar un poquito los testimonios, ¿no? De la gente que ha participado. Ahí van a estar en el video para que los puedan ver. La verdad es que, pues, hemos tenido muy buenos resultados con la gente y me voy a brincar tantito hacia la inversión, rapidísimo, porque no quiero perderme el espacio para enseñarles la técnica que les prometí. Ahorita tenemos una promoción donde incluye el diagnóstico sin costo, la sesión individual y la sesión grupal juntas en un costo de 600 pesos por cada sesión y tenemos facilidades de pago, tarjetas de crédito y promociones a meses sin intereses.
No es algo que haga muy frecuente, esta es la primera vez y yo creo que este año va a ser la última vez que voy a dar este programa, eh, pero es un buen momento para tomarlo porque yo sé que muchos de ustedes a veces entran en crisis justo al final del año, ¿no? Sobre todo cuando viene esta parte de las comidas de el pan de muerto, lo que decíamos, ¿no? Hace rato, ¿no? Las fiestas navideñas y todo. Me parece que es un excelente momento empezar ahorita a trabajar eso para que ya no tengan que sufrir, ¿no? Como toda esa ansiedad y esa angustia y esa preocupación justo en estos momentos del año, que es cuando más se incentiva, es cuando yo veo que hay un incremento desbordante en esta parte de la ansiedad. Entonces creo que es un buen momento para comenzar este proceso justo antes, ¿no? De que lleguen esas festividades. Entonces, si les interesa, pues escríbanme, tienen mis datos y con gusto los incluyo en el programa. Ahora sí, quiero pasarme a esta parte antes de que se me acabe el tiempo. Eh, para que hagan este ejercicio y lo pueden hacer en casa, no lo vamos a hacer aquí. Pero en la terapia cognitiva mucho trabajamos en identificar cuáles son estos pensamientos saboteadores y aprender a neutralizarlos con el fin de sentirte mejor, ¿no? Y mejorar en esta parte tu conducta alimentaria o tus hábitos, ¿no? En general, ¿no? Tu ejercicio, tu sueño, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el modelo cognitivo? Que es la situación la que determina mucho cuáles son nuestros pensamientos y reacciones. Y estas reacciones son de tres tipos: emocionales, comportamentales o lo que hacemos y las respuestas fisiológicas. Entonces, les voy a pedir que piensa en un pensamiento, más bien en una situación que generalmente desata esta ansiedad. Tómate un momento para pensar, a ver, cuando como este alimento, o cuando no hago ejercicio, o cuando como, no sé, piensen o cuando me miro al espejo, o cuando la ropa no me queda, ¿no? Piensen en esa situación. Entonces, ya que la tienen, ahora piensen en cuáles son esos pensamientos automáticos que vienen a mi mente cuando eso sucede. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que de una persona, su detonador así de ansiedad es comer galletas. Sus galletas favoritas son un factor donde detona, ¿no? Como toda esta parte de ansiedad. Y cuando ve las galletas, los pensamientos automáticos y saboteadores que le generan son: no me lo puedo comer porque me genera, voy a engordar, voy a subir de peso, tiene muchas calorías, si me la como no me va a quedar mi ropa, si me siento culpable cuando me la como, no debería de hacerlo, esto es malo para mí, ¿no? Todos esos son pensamientos automáticos que en ese momento empiezan a surgir al momento de ver las galletas o de tener disponibles las galletas. Esto genera una reacción. Ahora, piensen en su ejemplo, ¿cuáles son esas reacciones emocionales? ¿Qué les genera este tipo de pensamientos? ¿Es culpa? ¿Es miedo? ¿Es estrés? ¿Es preocupación? ¿Es ansiedad? ¿Qué es? ¿Cómo se siente esa emoción? Y en función de eso, ¿cómo es que reaccionan? ¿Cómo reaccionan ante esta emoción y ante esta situación, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les pongo, esta persona podría sí decirse todas estas cosas y luego pensar, bueno, pero si me como una no pasa nada. Este, me la voy a comer, o estoy tan enojado y tan preocupado por todo esto que me merezco comerme esta galleta. Y entonces su reacción comportamental es comérsela, ¿no? Agarra y se come una. Y, y esto se vuelve un ciclo porque el comérsela entonces desata otros pensamientos automáticos. No tengo fuerza de voluntad, no me lo debí comer, estuvo mal que lo hiciera, no tuve la suficiente fuerza de voluntad. Y entonces eso le genera culpa y le genera remordimiento y a lo mejor eso genera que se coma otra. Y entonces diga, ay, pues al cabo que ya me comí una, pues ya no pasa nada si me como otra. Y entonces así, y seguimos hasta que se acaba el paquete de galletas. Y eso al final también tiene una consecuencia y una reacción fisiológica, porque tal vez su cuerpo se va a sentir inflamado, se va a sentir pesado,
no se le puede causar algún tipo de irritación, etcétera, porque comió más de lo que tenía que comer. Entonces, en su ejemplo, piensen en sus experiencias, ¿qué situaciones me detonan ansiedad? ¿Qué situaciones me generan esta sensación incómoda? ¿Y cuáles son los pensamientos automáticos que me digo? Y váyanlos anotando. Y después, ¿cuáles son las reacciones que tengo de emociones, de comportamientos? ¿Y cuál es la respuesta fisiológica? ¿Y qué tanto eso se concatena o se encadena con otros ciclos, ¿no? Con otros ciclos como este ejemplo que les puse, ¿no? De seguir comiendo o en otros casos, ¿no? A lo mejor de querer hacer mucho ejercicio para poder compensar lo que me comí. Y ejemplos podría darles muchísimos, ¿no? Entonces, hagan ese ejercicio, ¿no? Váyanlo anotando y que les quede algo así, ¿no? ¿Cuál es esa situación? ¿Cuáles son esos pensamientos automáticos, ¿no? ¿Y cuáles son mis reacciones o comportamientos? ¿Me la como? Después me siento culpable, ¿cómo me siento fisiológicamente, ¿no? Y luego hay que empezar a pensar en otras alternativas u otras respuestas, ya que tienen como su tablita o su cuadrito, yo les diría ahora, pónganse a pensar en realidad. eh, ¿Qué tan real es esto que me estoy diciendo? ¿Qué evidencia tengo de que esto es cierto? Este, ¿Qué es lo que va a pasar si hago, ¿no? Si me la como, si no me la como, en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde viene el miedo a comérmela? ¿Quién me dijo que estaba mal? ¿Por qué me dijeron que estaba mal? ¿Realmente es tan grave si me como una galleta? ¿Qué va a pasar si me doy el permiso auténtico de comerme esta galleta? ¿Eso podría generarme descontrol al comer? ¿O podría hacerme sentir bien y continuar con mi vida sin necesidad de comerme todo el paquete? ¿No? O sea, como empezar a cuestionar ese pensamiento y encontrar otras formas de neutralizarlo. Y si, por ejemplo, en este ejemplo, comerse la galleta es algo que se sale totalmente de mi plan de alimentación y yo ya tomé la decisión de no comerme la galleta, tal vez podría tener un pensamiento automático más constructivo y decir, sí, tengo muchas ganas de comerme la galleta, pero no está en mi plan y ahorita en este momento es más importante mi meta que una simple galleta. ¿Y eso cómo va a generar cambios en mí? Va a generar cambios en mi comportamiento. ¿Por qué? Porque no me la voy a comer. Me voy a dar el permiso de no comérmela, no pasa nada. Y eso va a generar que me sienta empoderada, me sienta con más autoeficacia, más confiada en mí misma, ¿no? Y fisiológicamente, pues obviamente que no va a tener afectaciones. Pero también lo va a hacer si decido comerme la galleta. Porque si yo digo, tengo ganas de comerme la galleta y en este momento me la voy a comer sin culpa. Y no necesito terminarme el paquete completo porque solo quiero una. Y entonces me puedo sentir igual, ¿no? El comportamiento va a ser distinto, sí me la voy a comer, pero también me voy a sentir con esa confianza de que puedo confiar en mis decisiones, de que soy una persona que honra su palabra, que es comprometida consigo misma y que puede vivir una vida plena, ¿no? Porque como puede ser una galleta, puede ser una ensalada, puede ser cualquier alimento, pero decido genuinamente el, la acción hacia mí por un beneficio que conecta con mi propio propósito, no por una expectativa externa, no por culpa, no por miedo, no por frustración, sino porque conecta conmigo, con mi esencia, con mi autocuidado. Entonces, hagan el ejercicio, los invito a que hagan este ejercicio en casa y reflexionen cada vez que se sientan mal por comer algún alimento, por no querer hacer ejercicio, porque, ¿no? Hagan una exploración de ver cuál es esa situación, cuáles son esos pensamientos automáticos que surgen, cuáles son mis reacciones emocionales, conductuales y fisiológicas y cuál podría ser una alternativa diferente, ¿no? A esta forma en la que estoy pensando. Y se van a dar cuenta que muchas veces nuestras propias creencias en torno a los alimentos, al ejercicio, incluso a nuestro propio cuerpo, ni siquiera son nuestras, pero nos las empezamos a comprar, nos las empezamos a apropiar y eso genera pues que tengamos otro tipo de complicaciones, ¿no? Y que estemos viviendo en una ansiedad que tal vez no es tan necesaria, ¿no? Y que tal vez nos está haciendo mucho daño. Entonces hay que aprender a decirle adiós a la ansiedad, pero desde esta autoconciencia, desde esta conciencia de qué es lo que está sucediendo realmente y qué decisiones quiero tomar yo
para genuinamente tener una vida en balance. ¿Sale? Entonces les dejo esa tareita para que la puedan hacer. Cuéntenme sus conclusiones, aprendizajes. ¿Les gustó este programa de 3 sesiones? ¿Aprendieron? ¿Qué aprendieron? Cuéntenme, me lo pueden dejar en los comentarios o si alguien quiere participar. Dulce, cuéntanos. Se nos fue Dulce, creo. Creo que sí. Pero bueno, Sí, perdón, sí. perdón. Ay, no te preocupes. Este, pues la verdad es que a mí sí me gustó porque te hace reflexionar muchas cosas, ¿no? Principalmente esta parte en la que, híjole, son muchos los problemas que te vienen a la mente bueno, a mí me vienen muchos problemas a la mente que tengo y todo lo que me dijo como que resonó. Entonces de repente ahorita me quedé pensando, le digo, sí es cierto, le digo, todo es cierto. Digo, la verdad es que, híjole, es bien complejo. Me hizo recordar muchas etapas de mi vida en la que, por ejemplo, hubo un momento en el que yo dejé de comer. Híjole, ay, sí, siente feo. Durante, creo que, pues varios días no comía y ya cuando tenía la ansiedad por comer, porque pues sí es cuando te daban los atracones, o bueno, yo me daba los atracones y, y pues ya después otra vez me volví a sentir peor, ¿no? Entonces, fue una situación complicada pero es esta parte, ¿no? En la que no te enseñan que no tienes que comer con culpa. Entonces, sí, es un montón de situaciones así bien complejas. Sí, cierto. Muchas gracias, Dulce, por compartirnos tu experiencia. Edgar, ¿quisieras agregar algo? Pues sí, creo que am, siento que es una oportunidad como de reforzar algo que ya fue un proceso por el que ya había pasado. Y más por el comentario que hice hace rato de que empiezo a notar a veces ciertos pensamientos que según yo ya no tenía. Entonces, creo que al final vamos evolucionando y no estamos en el mismo canal todo el tiempo. Entonces, a veces necesitas estos recordatorios, por ejemplo, como estas sesiones, de por qué tomaste un camino u otro. Entonces, yo eso me llevo, como que es una oportunidad de repensarlo, ¿no? Y de volver a analizar, a ver, ¿por qué estoy empezando a pensar esas cosas? ¿Por qué me están pasando esas cosas? Y luego entonces tratar de tomar lo que ya vi y lo que estoy viendo nuevamente y entonces volver como a un estado más balanceado, ¿no? Más de equilibrio. Porque siento que esos picos, al final nada es perfecto, ¿no? Entonces siempre vas a tener diferentes pensamientos, diferentes ideas, ¿no? Y diferentes influencias también. Pero llega un momento en el que puedes decidir, ¿no? Y cuando decides es cuando esto ya se vuelve más tu camino que el que te llevó sin ningún control. Sí. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por compartirlo. Em, la verdad es que para mí fue una experiencia muy linda poder compartir con ustedes como más de una sesión y poder dejarlas grabadas también y que las puedan ver quienes no se pueden conectar como en vivo. Yo creo que veo necesario como el abrir más espacios de este tipo, ¿no? Donde podamos conversar y hablar de esto que pocas veces tenemos la oportunidad de decir, ¿no? Cómo nos sentimos o cómo lo hemos vivido, donde no nos sintamos juzgados, donde no nos sintamos, pues de alguna manera incluso atacados, ¿no? Por esta parte del estigma, ¿no? De la expectativa irrealista incluso que hay allá afuera, sino más bien desde un lugar
un poco más empático, más seguro, más sano, más conectado, ¿no? Con nosotros mismos. Entonces, les agradezco muchísimo que pudieran formar parte de este espacio. Al final no termina, ¿no? No termina aquí. Está próximo el programa, y también en la comunidad, pues ahí ustedes saben que constantemente estoy subiendo información, ¿no? Igual voy a seguir haciendo como algunas sesiones para abrir como estos foros de conversación, y si se les ocurren algunos temas, pues también los podemos conversar. Pero les agradezco mucho. También a los que ven las grabaciones, muchísimas gracias también por verlas y por enviarme también sus comentarios y sus reflexiones por mensajito. También me gusta mucho escucharlos, aunque sea ya después de que pasó la grabación, me encanta poder leer sus reflexiones. Y pues muchas gracias, les agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad de escucharme, y pues espero verlos en otro foro, y también, si pueden, en el programa de Tu Vida en Balance, también, ¿no? Si es que ya quieren hacer un proceso como más formal. Y siempre les pongo esta frase como final para reflexionar: eres la única persona que estará a tu lado hasta el último día. Nunca te arrepentirás de haber hecho las paces con tu cuerpo y tu mente para poder disfrutar de la vida en balance que mereces. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias. Ay, gracias.